Muchas gracias por permitirnos acompañarte desde el Aleph Radio, Libros al Oído. Esperamos que nos sigas en redes sociales, plataformas de audio y suscribiéndote en YouTube a nuestro canal Todo lo que Cuenta. Te regalamos un libro. Solo envía la palabra Leo en mensaje de texto al WhatsApp más 54 291 575 0289 o a nuestro canal de YouTube Todo lo que Cuenta. Siempre aquí lo mejor de las buenas letras para seguir acompañándote. Nos escuchamos. Libros al oído. Cuentos breves, poesías intensas, crónicas de la vida irreal y música con historias. Edgardo Ariel Ferra. Libros al oído. Libros al oído. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38, acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Me aterró, filosóficamente hablando, este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. En las civilizaciones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela, es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis. Eso lo creí desde el comienzo, en aquella época, pero lo he ido confirmando con los años. Cuando terminé el colegio secundario, la escuela normal, yo tenía 16 años, y ahí me puse a buscar una revista literaria. Me parecían todas reaccionarias o aburridas, hasta que encontré el primer número del Grillo de Papel, leí el editorial, se pronunciaban como revista de izquierda y al mismo tiempo decían que la literatura para nosotros no es un medio de vida, sino un modo de la vida. Yo dije, esta es mi revista. Entonces escribí una carta al Grillo de Papel, me llamó uno de los directores, un escritor totalmente desconocido, muy joven, que se llamaba Abelardo Castillo. Y bueno, ahí me propuso que fuera a las reuniones de la revista y ahí realmente empecé a conocer escritores, empecé a escuchar a cuentistas notables como era el propio Abelardo Castillo, como era Umberto Costantini. Ahí se discutía sobre literatura, se discutía sobre ideología y a mí ese mundo me empezó a cautivar y sentí que ese era mi mundo y que lo que yo tenía para dar estaba en la escritura. Si yo pienso en mi primer cuento, que se llama Los Juegos, que se publicó en el Grillo de Papel, sí, cuando yo tenía 17 años, ahí había cierta angustia que tenía que ver con la infancia, todavía estaba muy cerca la infancia y eso de que los grandes esperaran de mí
ciertos comportamientos, que jugara con muñecas, etcétera. Cuando yo sentía que jugaba con la cabeza, mi obra narrativa empieza con la frase: a veces me da una risa. Esa es la primera frase del primer cuento que yo escribí. Tal vez uno escribe porque el mundo real le da cierta risa y también cierta angustia. En el último que escribí de este libro, un cuento inédito hasta ese momento, se llama Giro en el aire, hay cierto miedo en una mujer de 75 años de ya no poder crear. Entonces, si pienso en esos dos cuentos, todo lo que escribí tiene que ver conmigo y con lo que me está pasando. Creo que uno nunca se saca de sus propias ficciones, así tome personajes en apariencia totalmente diferentes a uno. Ciertos cuentos que fueron, creo que fundamentales para mí en mi trayectoria. Uno justamente fue Los que vieron la zarza, lo escribí cuando tenía 20 años. Mientras lo estaba escribiendo, sentí que estaba escribiendo algo que estaba por encima de mis posibilidades. Justamente yo estaba escribiendo sobre un personaje que, es decir, quería hacer algo que estaba por encima de sus posibilidades. Es decir, hay ciertos cuentos que marcaron algo en lo personal. Seguramente el cuento que más repercusión debe tener acá y en todo el mundo mío es La fiesta ajena. No marcó un hito para mí, aunque tenga mucho peso para los lectores. Por eso lo que un escritor va reflexionando acerca de su obra pertenece a su historia personal. Yo creo que nadie le puede enseñar a escribir a otro. Si alguien no tiene talento y no tiene un mundo para expresar, vos le podrás decir todo lo que quieras y tal vez pueda escribir un cuento correcto, pero no va a pasar nunca de ahí. Creo que sí, un escritor aprende su oficio. La literatura es literatura y lo mejor que le puede pasar es que tenga capacidad de movilizar, que alguien que leyó una novela o un cuento no siga siendo del todo el mismo después de haberlo leído. Pero saber con qué propósito lo estás escribiendo o qué va a causar en el otro es una presunción sin ningún fundamento. Gente que son casi, mitológicos para miles de personas, son para usted fácilmente rechazables. Le voy a decir algunos nombres. Horacio Quiroga. Y bueno, es que sucede que he leído los cuentos de Quiroga, creo que eso justifica el no aceptarlo. Sin embargo, esos cuentos, cuando uno los lee, no impresionan mucho, pero después en la memoria sí. Es decir, que Quiroga escribió esos cuentos no para ser, leído atentamente, sino para ser recordado después. Es decir, esos cuentos, cuestan cierto esfuerzo para leer, pero después uno los recuerda como algo fuerte, ¿no? Sigo. Gabriela Mistral. Yo querría que alguien me citara, pero hasta ahora no he conseguido, quiero citar un buen verso de Pablo Neruda. ¿Usted recuerda alguno? Bueno, sí. Me parece que nadie recuerda ninguno. De Neruda se puede recordar alguno, ¿no? Bueno, ¿cómo no? A ver cuál. No me tome el examen, puedo decirlo. Lo que pasa es que lo que es bueno para mí puede no serlo para usted. Bueno, pero eso quiere decir que usted siente un poco de vergüenza ante la cosa que recuerda. Yo dije Gabriela Mistral y a usted no le gusta. Y le voy a decir... No, me pareció además que era, digamos, profesionalmente chilena, profesionalmente sudamericana, y que por eso gustó en Suecia, porque corresponde exactamente a la idea de que una escritora de Sudamérica tiene que tener sangre india, tiene que escribir de un modo sentimental, tiene que ser morena. Yo creo que ella cumplió con esos requisitos, nada más. Pero la obra de ella, que yo recuerdo bastante floja, no recuerdo una línea de ella. Pero ahora me agregó a Neruda a la lista. Sí, la verdad es que yo he hablado durante mucho tiempo bien de Neruda, porque si no quedaba como un envidioso. Por asuntos de premio Nobel. Sí, pero realmente creo que no fuera tanto a Neruda. Bueno, yo le digo unos poemas espantosos. Usted no va a creer, me tiene poemas dedicados a la cebolla, a la lechuga, al apio. Pero mejor que Huidobro será, usted no mata un punto muy alto, ¿no? No mata. No, yo creo que no. Yo recuerdo versos de Huidobro. Puede decírselos. Un tren puede rezarse como un rosario,
Yo, es difícil hacer un verso más débil que eso. Claro, eso quiere decir que los vagones del tren pueden compararse a las cuentas de un rosario. Pero no sé si una persona que pasa de un vagón a otro lo hace religiosamente o místicamente. Bueno, voy a seguir Sí, sigamos. poniendo sobre la mesa nombres Pero cómo no. que rechazan. Bueno, Alfonsina Storni. Yo recuerdo un solo verso de ella, pero se refiere a los pájaros y a un árbol. Dice, alados inquilinos tocan sus dulces flautas. ¿Le parece buena la idea de llamar alados inquilinos a los pájaros? ¿Le parece una idea feliz? No sé. No. Bueno, pues Ahora no con lo firmó ella. O sea, no. ¿Qué otras fobias Con hay? Alfonsina no. Hay quien dice que Borges, Roberto Arlt y Julio Cortázar son quizá vertientes de tres grandes formas de la literatura argentina de este siglo, por la cantidad de discípulos, de continuadores de su estilo, que inclusive han influido hasta en el habla de la gente. Bueno, yo lo habré visto a Cortázar 3 o 4 veces en mi vida. Yo dirigí una revista titulada Los Anales de Buenos Aires y se presentó en una redacción, un muchacho alto, de barba, me trajo un cuento y me dijo que quería mi opinión. Yo le dije, vuelva dentro de 10 días. Pero él no pudo esperar tanto tiempo, volvió a la semana y yo le dije, sí, tengo varias noticias para usted. Una, que su cuento está en la imprenta, y otra, que le gustó mucho a mi hermana, que ella lo ha ilustrado, va a salir con 2 ilustraciones en el próximo número. El cuento era excelente, Casa Tomada, un cuento muy lindo, una casa invadida por algo espectral. Y luego nos encontramos en París, y él me dijo que no había publicado nunca nada en su vida, y que él me debía a mí, bueno, esa sensación tan grata. Y yo le dije, bueno, qué suerte. Y después, esto no lo he visto, y no sabía nada de él. Ahora yo le veo unos cuentos de él que me parecen excelentes. Hasta aquí compartimos esta entrega. Muchas gracias por permitirnos acompañarte desde el Aleph Radio, Libros al Oído. Esperamos que nos sigas en redes sociales, plataformas de audio y suscribiéndote en YouTube a nuestro canal Todo lo que Cuenta. Te regalamos un libro. Solo envía la palabra Leo en mensaje de texto al WhatsApp más 54 291 575 0289 o a nuestro canal de YouTube Todo lo que Cuenta. Siempre aquí lo mejor de las buenas letras para seguir acompañándote. Nos escuchamos. Edgardo Ariel Ferrer, Libros al Oído, Libros al Oído.